GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 1 de febrero de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Tras la creencia originaria de la divinidad de los fenómenos naturales, surgieron en Grecia los llamados filósofos de la naturaleza, que buscaban explicación de todo lo que nos rodea de manera metódica, no mágica, racional y científica. Pero a pesar de ello, las visiones religiosas no lo permitían y hubo avances y retrocesos en este campo durante la Edad Media. Proceso a Galileo Galilei. Hechos reales ocurridos en esas épocas, y ese es nuestro tema de hoy. Recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días al auditorio. Licenciado Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y catedrático universitario, abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Licenciado Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buen día. Y bueno, déjenme decirles, vamos a tener como música de fondo Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Pero antes de empezar nuestro diálogo, creo que es justo agradecer a una serie de personas que nos han estado llamando. Hemos recibido muchas felicitaciones por los programas anteriores. Va a ser un poco problemático para mí decir todos los nombres, pero voy a recordar lo que... De la señora María Elisa Garagarza de Madero, muchas gracias, señora, muy amable. Del doctor Carlos Sánchez Rusek, también gracias. Y bueno, de nuestros amigos del Colegio de Abogados de La Laguna, que nos siguen directamente y hasta nos piden que les mandemos los programas grabados, ¿sí? Aquí en el caso particular de Nacho y Carlos son miembros de ese colegio. Y bueno, pues muchas gracias a todos, todas las personas que nos han mandado felicitaciones. Pues iniciamos con nuestro tema del proceso a Galileo Galilei. No sé si fuese primero interesante ubicar el contexto histórico, la época de la cual vamos a empezar a hablar. Sí, es magnífica idea para poder establecer la pauta sobre cuál es la realidad en base en la cual ocurrieron estos acontecimientos. Pues debemos, como lo hemos dicho en programas anteriores, situarnos en el contexto histórico, en el contexto social en el que se dieron estas circunstancias. Todo esto ocurrió en los años hubo dos procesos, 1616 y 1633. Era una época en la que la cultura aún estaba regida por las leyes de la antigüedad. Me refiero a que las creencias de Aristóteles y Ptolomeo, aún en lo relativo a las leyes físicas y a la forma en la que se regía el mundo y el universo, eran la verdad absoluta. Esas teorías no podían ser refutadas porque no nada más estaban soportadas por la autoridad intelectual de los filósofos que acabo de mencionar, sino que además fueron encuadradas en las Sagradas Escrituras. Todo lo que se dijo en aquel momento sobre cómo se conformaba el mundo, ya sea de manera accidental o de manera voluntaria, se vio reflejado en las Sagradas Escrituras. Y entonces, para los efectos que nos interesan en este programa, lo más relevante es esto. El planeta Tierra es el centro del universo y todos los objetos celestes giran alrededor de él. Era no una teoría, porque en ese entonces era la verdad, era la palabra de la deidad acerca de que el ser humano y su mundo
eran el centro del universo y todos los objetos celestes giraban alrededor de él. En el año de 1543, un pensador muy versátil de muchas ciencias y artes, me refiero a Nicolás Copérnico, publica una obra en la que con base en ciertos cálculos pone en duda, pone en tela de juicio, al menos hipotéticamente, la realidad del geocentrismo. Y él comienza una revolución, no nada más de pensamiento en cuanto a la forma en la que concebíamos la astronomía, sino el hecho de dejar de considerar a la Tierra como el centro del universo, el centro del mundo, implica simbrar completamente la estructura de pensamiento de las personas de aquella época. ¿Por qué? Porque como esta verdad absoluta se tomaba de las Sagradas Escrituras, entonces demostrar o aseverar y probar científicamente, es decir, mediante cuestiones que pudieran ser repetidas, que las Sagradas Escrituras contenían algún suceso distinto a la realidad, nos colocaba, en vez de en seres creados y en seres que eran el fin de toda la creación, en simples observadores. Y entonces nuestra razón se volvía fundamental, más que la fe, para el desenvolvimiento de las comunidades humanas. Como se puede ver, esto no nada más atañe a una cuestión de astronomía. Ahorita nos cuesta mucho trabajo pensar cómo el hecho de discutir si el Sol es el centro del universo o del sistema solar o la Tierra lo es, pues decimos, bueno, tan fácil como que vamos a tomar un telescopio astronómico de esos que venden en Walmart, le echamos un ojito y vemos cómo hay ciclos lunares, Venus tiene también sus ciclos, en ciertas épocas del año podemos ver Júpiter. Yo lo platico porque soy medio aficionado también a la astronomía, entonces basta, lo tenemos a la vuelta de la esquina y en un tutorial de YouTube ya somos capaces de un telescopio y analizar el cielo. Antes no era así, el conocimiento estaba reservado para minorías y esas minorías transmitían pues lo que convenía para el orden social. Y como hemos dicho antes, cualquier cuestión, cualquier situación que implicara el desconocimiento de los preceptos religiosos que imperaban en la época era de suma gravedad, porque en la sociedad, la cohesión social se daba por las reglas religiosas, no por las reglas jurídicas como ocurre al día de hoy. Muchas gracias, Nacho. Y bueno, realmente es interesante lo que acabas de platicarnos acerca de lo que podríamos llamar el dogmatismo aristotélico físico. Aristóteles fue el genio más grande de la antigüedad, pero tenía sus visiones muy diferentes en ese aspecto, a pesar de que vale la pena recordar que algunos matemáticos, algunos filósofos de la Grecia clásica ya tenían una visión diferente, como Aristarco de Samos, que consideraba que el Sol era el centro del universo, ¿sí? Sin embargo, había algunas explicaciones de carácter bíblico que trataban de justificar precisamente hechos ocurridos en la Biblia, ¿verdad? Que trataban de justificar ese detalle. Sí, adelante, Luis Fernando. Sí, parte de la visión de aquella época para además de la explicación que acaba de hacer aquí Ignacio, tenemos que partir de que la verdad absoluta sobre el cual se basaban todas las creencias o la manera de entender la vida y en general todas las teorías que había, era que partían de las Sagradas Escrituras y con el razonamiento de Aristóteles. Esta corriente aristotélica pues fue durante muchos siglos algo que era incuestionable. Pero bueno, pues aparece Galileo, y Galileo él había estudiado la carrera de medicina, pero no ejerció. Pero bueno, pues finalmente se dejó llevar por su vocación y fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico. Esto le permitió a él, pues obviamente, desarrollar más su intelecto y en base a una cuestión científica, el partidario de las matemáticas, le permitió tener sus propios cuestionamientos. Pero imaginemos que estamos en aquella época en la que
cuestionar las ideas de Aristóteles, pues era ir en contra de toda la historia que existía en ese momento. Por eso lo considera a él, bueno, con esta parte en la que él utiliza la observación, la cuestión matemática, lo llevan a considerarlo pues el padre de la ciencia. Él tiene también como una especie de burla respecto a muchas cuestiones de Aristóteles, porque Aristóteles finalmente también se mete en astronomía, y en la astronomía él pensaba, por ejemplo, que todos los astros que se veían en el cielo pues giraban alrededor de la Tierra. Y bueno, cuando Galileo demuestra con su observación que las cosas no son así, fue un choque cultural tremendo, ¿verdad? Y fue bien simpático, algo relevante, porque hay información de varios tipos que dicen que él se hizo de un telescopio, que era un telescopio holandés, que se usaban en la guerra, básicamente, ¿no? Y él, en un movimiento hacia el cielo, se da cuenta que también tiene pues ese alcance de ver hacia afuera, hacia el exterior, y lo modifica y logra incrementar la posibilidad de ver. Inclusive él logra ver 4 cuerpos celestes alrededor de Júpiter, y de ahí que se nombran las lunas galileanas. Así es. Que ahora ya sabemos que son 11, no 4, ¿verdad? Pero con ese aparato alcanzó a ver 4. Con ese aparato. Aquí quiero hacer un detalle especial para que nuestros amigos vean este aspecto. Aristóteles vivió 300 y tantos años antes de Cristo. No tuvo contacto realmente con la Biblia. Lo que sucede es que, primero, Santo Tomás era aristotélico a muerte y es el padre de la Iglesia. Es uno de los 2 grandes padres de la Iglesia católica. Y lo menciona inclusive continuamente al filósofo. Lo que sucede aquí es que la Iglesia considera que los dichos de Aristóteles, los escritos de Aristóteles, particularmente en física y astronomía, tenían su fundamento en algunos hechos bíblicos, como cuando Josué estaba combatiendo a sus enemigos y necesitaba acabarlos y ya llegaba la noche. En aquel entonces, pues, pensar en luchar en la noche, un combate en la noche era imposible. Entonces Josué ordena al sol que se detenga. Y eso es lo que dice exactamente la Biblia, que Josué ordena al sol detenerse. Y eso sirve de fundamento a la teoría aristotélica de que la Tierra era el centro del universo y el sol era el que se movía en torno a la Tierra. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. De ahí el término aristotélico tomista, porque había una fusión de esas formas de pensamiento. Entonces, teniendo como un icono a Santo Tomás, pues la Iglesia incuestionablemente se podría atrever a debatir a ese icono de esa época del pensamiento de la Iglesia de aquellos años. Pero yo, antes de abordar ese tema, quiero detenerme un poco en la persona de Galileo. Como dijo ahorita acá tanto Nacho como Luis Fernando, pues vamos a decir que es el primer genio en su tiempo. Podemos decir que desde Da Vinci, el primer ingeniero, matemático, teólogo de alguna manera, porque era un devoto católico, se puede decir. Es más, hasta una de sus hijas, Virginia, la ofreció al servicio de la Iglesia como religiosa, entre otros cuestiones. La cuestión personal de él, pues se mete a estudiar inicialmente teología, filosofía, pero le gana más, vamos a llamarle el cientificismo, por qué no decirlo, le gusta un poco más la matemática. Como decía ahorita Luis Fernando, pues fue una cuestión accidental de lo del telescopio, o catalejos, como también se le conocía en las cuestiones marinas, y empieza a encontrarle modificaciones, empieza a buscar cuestionamientos científicos. Hay un detalle muy importante, la vida personal de Galileo estaba, y me recuerda el paso que hemos transitado alguna vez, de ciertas altibajas económicas. O sea, no era ni completamente rico ni pobre. Entonces, como quien dice, vivía el día, hacía trabajos, investigaciones, y de eso pues sobrevivía. Entonces, a aquel día, cuando se le ocurrió empezar a hacer sus conocimientos, llevarlos en forma escrita. Excelente, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa para continuar platicando sobre este tema del proceso a Galileo Galilei.
Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. 2 de febrero, Día de la Candelaria. En febrero y desde 1869 se celebra el Día de la Candelaria. Ocurre 40 días después de la Navidad y marca el final del periodo navideño. Esta es una celebración religiosa que simboliza cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres. La Candelaria se celebra en México preparando unos ricos tamales. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy el tema es Proceso a Galileo Galilei. Están con nosotros Ignacio Salcido, Carlos H. Huerta y Luis Fernando Garay, abogados. Ellos han estado con nosotros en todos los programas anteriores y estábamos comentando el contexto histórico y las condiciones que se dieron para llegar finalmente al juicio a Galileo Galilei. Pero Luis Fernando Garay nos quiere seguir comentando algunos aspectos del contexto en que se movía esta época. Sí, así es. Las cosas en aquella época eran pues en base a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A la Biblia y toda la influencia que tenía Aristóteles con sus ideas o razonamientos respecto en general a todas las cosas. Pero me llama la atención, por ejemplo, Aristóteles, o la idea de Aristóteles era que la sangre de la mujer era más pesada que la del hombre. Cuestiones que Galileo se burlaba. Esto empezó a generar, pues obviamente, cuestionamientos respecto al conocimiento que había en la época. Yo no imagino a alguien en esta época que nos viniera a decir, por ejemplo, que todo lo que conocemos o todo lo que creemos que está bien pensado, razonado, analizado, investigado, validado por todo el mundo, no es, ¿verdad? Pues, ¿de qué lo vamos a tildar o cómo lo vamos a cuestionar? Aquí el problema que tuvo él fue que empezó de alguna manera a atacar esos paradigmas que tenía la iglesia y finalmente, como en otros muchos procesos que hemos visto en la historia, la iglesia tiene un poder determinante, ¿verdad? Los tribunales de la Santa Inquisición son o fueron terribles, ¿verdad? Porque no vuelve a surgir esta problemática que tenemos todos como seres humanos. Cuando no piensas como yo, entonces estás en mi contra. O se vuelve la animadversión porque no piensas como todos nosotros, ¿verdad? Sales del núcleo. Y bueno, pues ante la falta de esa apertura, le fincan el proceso a Galileo. Y bueno, ahorita comentaremos en qué se basa el proceso para terminar con una sentencia que culmina con la vida de Galileo. Ok, perfecto, pero a ver, yo quisiera que comentáramos cuáles eran exactamente los puntos que van a ser el centro del proceso. ¿Qué fue lo que Galileo Galilei dijo que no estaba de acuerdo la iglesia o que ofendía en un momento dado a la iglesia? Incluso pues hubo obispos, el padre Roberto Belarmino estaba metido en esto. Nacho. Sí, el gran problema, el gran error, si se le quiere ver así, que desde la perspectiva histórica es un gran acierto de Galileo, es que los descubrimientos que formuló no los anunció como una mera hipótesis, como una mera teoría, sino que los contrapuso, los parangonó con las Sagradas Escrituras y encontró que lo que decían las Sagradas Escrituras no era exacto. Resulta que en aquella época, como sigue siendo ahora, la última palabra en relación a la interpretación de los textos bíblicos, ¿quién la tiene? La tiene la iglesia. Entonces, si hoy no podemos nosotros interpretar
más allá de lo que digan las autoridades eclesiásticas, cuál es el sentido o el alcance de alguna parte del contenido de la Biblia, pues en aquella época era una, pues literal, un pecado mortal, herejía. Era herejía. Entonces, el gran problema empieza en 1610, cuando Galileo publica una obra que se llamaba Sidereus Nuncius, que significa mensajero de las estrellas o mensajes de las estrellas, en la cual él plasma cuáles son sus descubrimientos de sus observaciones a través del telescopio. Como comentaba Luis, él alcanza a vislumbrar 4 lunas de Júpiter que a la fecha se llaman lunas galileanas o galileicas, que es Europa, es Calisto, es Ganímedes e Io. Esas 4 lunas galileanas todavía conservan su nombre porque él fue el primero que las observó. Otra cuestión que observó que iba contra las creencias de aquella época fue las irregularidades en la superficie lunar. Se tenía la creencia de que todos los cuerpos celestes eran perfectos, que no tenían ninguna clase de imperfección o de textura, sino que se trataba pues prácticamente de objetos de luz. Yo creo que los podían comparar con algo etéreo, más que con algo que tuviera materialidad física. El descubrimiento, por ejemplo, de las lunas galileanas en Júpiter demuestra en gran medida que hay objetos orbitando no nada más a la Tierra, sino objetos orbitando otros objetos. ¿Por qué? Porque es muy patente cuando uno ve a través de la lente de un telescopio cómo esas lunas van siguiendo a Júpiter y van siguiendo a Júpiter, y si uno las observa varios días puede descubrir las trayectorias. Entonces, digamos que haciendo una inferencia a partir de esos datos, porque no se puede observar todo, pues es como él concluye que realmente la Tierra sí se mueve, que la Tierra no permanece inmóvil. Epor se mueve, dicen. Sin embargo, se mueve, que luego vamos a platicar al final del programa, ya cuando, no quiero hacer el spoiler aquí, pero si eso fue verdad o fue mentira, si realmente se dijo o no se dijo. Perfecto, gracias. Ahora, Carlos, tú nos querías platicar un poco sobre el derecho canónico, los tipos, es decir, ¿cómo es que se esperaba el enjuiciamiento de Galileo Galilei? Bueno, antes de abordar, voy a hacer una breve también introducción. Galileo también en su momento era patrocinado por mecenas. O sea, acuérdense que un mecenas era un rico allegado a la élite del poder. Algunos tenían bufones, otros tenían científicos que trabajaban. Actualmente podemos decir que tienen pues asesores legislativos, pero bueno, entonces bueno, no es sinónimo. Entonces, él estuvo patrocinado por una familia muy poderosa en todos los sentidos, que eran los Medici. Entonces, empiezan a hacer ese tipo de descubrimientos, ese tipo de trabajos científicos, porque fueron años de su vida. No fue en su etapa juvenil, fue una etapa ya madura, cuando tiene el proceso primero, el segundo, y nos recuerda un poco el juicio de Sócrates, que le dice en el tribunal: tuvo Galilei, hijo de Vicenzo, o sea, como haciendo una referencia al linaje, fíjate dónde vienes, ahí te va la imputación. Podemos decir, yo, tribunal de Inquisición, te acuso. Bueno, primero que nada, a ver, explícame, ¿tú por qué crees que estás aquí? Y Galileo, pues como que haciéndole un poco al propio defensor, porque les digo, las reglas del procedimiento era que si tú como persona imputada te quedabas callado, ya era sinónimo de culpa. Nada que me reservo el derecho a declarar, o como dijéramos modernamente, me acojo a la quinta enmienda o al artículo 20 constitucional, bla, bla, bla. Sino simplemente tenía que ser muy cuidadoso. Pero estar en el filo de navaja, porque si la persona acusada de blasfemia, de herejía, pues decía que sí, igual de repente le ponían una pena. Además, era una pena inusitada, porque como dicen los textos, los documentales, este tribunal tendrá bien a imponer la pena que mejor le parezca. O sea, ni siquiera una certeza jurídica. Por eso cuando hablamos aquí en México que tuvimos un procedimiento anterior a que es acusatorio, que era inquisitorio, no que fuera al 100%, pero era muy parecido, porque el mismo tribunal te acusaba, te juzgaba y medio te defendía. Entonces era una triple faceta que no generaba una certeza jurídica. Entonces, a lo que voy es que inicia con las normas del derecho canónico. Obviamente la violación era pues a los dogmas, a la Biblia directamente. Entonces, hablar de esas cuestiones que decían de las lunas galileicas, hablar del atrevimiento de las manchas solares, que después se descubrió que eran explosiones por la propia actividad del astro rey, o sea, pero eso tardó muchos siglos en reivindicar todo eso. Entonces, él se queda con ese estado así de indefensión
de confusión, de no saber cómo imponerse, de cómo ofrecer pruebas y sobre todo cómo se las gastaban en estas tipo de pruebas. Acuérdense que la Inquisición en principio era defender la fe. La primera sanción pues era la excomunión, pero a mucha gente como que no era de les importancia. Entonces vámonos a métodos un poco más fuertes, la confiscación de bienes, el empleo de las torturas. Hasta hay un museo de la tortura en Ciudad de México que documenta esta etapa de la historia. No son especulaciones de uno, son como dice Recastén Siches, vida humana objetivada, objetos culturales que ahí están para que mejor testigo. Entonces es eso su atrevimiento, la publicación, que esa publicación era corrupción de los jóvenes porque él enseñaba clases en las universidades. Entonces, contraer un dogma, acuérdense que un dogma es una fe bien sabida que no puede ser debatible más que por el propio pontífice y en ciertas circunstancias, pues lleva un atrevimiento. Entonces, en esos escenarios, el derecho canónico aplicable, pues era precisamente en esos términos, y como les dije, era un doble filo, estar al borde del precipicio, por así decirlo, y fue algo muy complicado para él, porque precisamente, como dicen los documentales, él era muy convincente de sus ideas, y la humildad pues no era uno de sus atributos precisamente. ¿No? Ciertamente son detalles especiales que habría que pensarlos en la época en que ocurren, donde la Iglesia tenía todo el poder absoluto político, social e inclusive pues podríamos considerar que los económicos, desde luego que sí, que los monarcas estaban sujetos a la misma Iglesia. No sé, algún otro comentario que quieran hacer. Sí, Luis Fernando, adelante, por favor. Sí, por ejemplo, de los formas de demostrar que había un movimiento de rotación del planeta, lo hizo de manera empírica y por observación. Obviamente en su momento pues estas ideas o estos experimentos que realizó fueron cuestionados y trataron siempre de encuadrarlo dentro de los pensamientos de la razón de Aristóteles, pero había cuestiones incuestionables, como el detalle en el que dejan caer un objeto y siempre hay un desplazamiento hacia el este, cuando están en la parte del hemisferio norte. El lanzamiento de proyectiles que también tienden a irse hacia el este, y así algunas pruebas empíricas que realizaron en aquella época que no pudieron ser controvertidas, fueron cuestionadas, pero pues siempre se repetía el proceso, ¿no? Como un procedimiento científico. Luego esta parte de la observación en la que él observa que aparecen los satélites y vuelven a aparecer en un corto tiempo dentro de las notas que hace, da cuenta de, por ejemplo, las lunas o los satélites de Júpiter que aparecen un día y luego vuelven a aparecer al día siguiente. Entonces va documentando y se da cuenta que necesariamente están girando sobre Júpiter. Igual él advierte que la luna gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Del planeta, y que el sol también. El sol se está fijo y la Tierra tiene este desplazamiento alrededor del sol. Bueno, esto genera muchas interrogantes, que luego él saca un libro en el que plasma todas estas ideas que tiene, y ese libro se llama Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo. Esto fue lo que generó al año de su publicación, que el tribunal, a pesar de que era muy amigo de un cardenal en ese tiempo, Roberto Bellarmino, que sí, él ya se había enfrentado en otro proceso anterior y había condenado la hoguera a otra persona que también traía ideas disidentes de la corriente aristotélica. Finalmente, en un primer proceso, como que la fuerza de la familia de Toscana y esta amistad, pues le dieron como esa indulgencia, que no fue así ya en el segundo proceso. Sí, gracias, Luis Fernando. Nacho, ¿querías comentar algo?
Sí, nada más que también, tenemos que darnos cuenta que a Galileo, como bien comentaba Carlos, no digamos que le sobra humildad, sino todo lo contrario. Hay un antecedente histórico sobre una comunicación que hizo a Kepler y dice: mi querido Kepler, me gustaría que nos riéramos de la notable estupidez de la manada común. ¿Qué tienen que decir los principales filósofos de esta academia que están llenos de la terquedad de un áspid, que es una serpiente, y no quieren mirar los planetas, la luna o el telescopio, aunque les he ofrecido libre y deliberadamente la oportunidad 1000 veces? En verdad, así como el áspid tapa sus oídos, estos filósofos cierran sus ojos a la luz de la verdad. Entonces, digamos que de político no le hubiera ido muy bien. Le encantaba decir las cosas como las creía. Y en el primer enjuiciamiento de 1616, la absolución viene en virtud de una interpretación que se hace de los textos. Él, como comentábamos, la gran herejía no consistía en formular hipótesis. Digamos que era socialmente permitido realizar investigaciones siempre y cuando se catalogaran como simples observaciones empíricas. Pero en aquel momento él estuvo de acuerdo en no predicar como verdad absoluta los resultados de sus observaciones y por ende no confrontar, no decir que el geocentrismo era un error, sino simplemente decir que pues era lo que se podía ver, pero que allí estaban las Sagradas Escrituras y que aquello seguía siendo verdad. Aquí manejaste algo muy interesante también, Nacho, en el sentido de que ya había antecedentes inmediatos anteriores. Ya no me refiero a las teorías de los naturalistas, de los filósofos naturales de Grecia, sino que había habido, hace rato mencionado, un Copérnico, hubo un Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, ¿sí? Hubo un Kepler, que también tenía la característica de ofrecer una serie de ideas sobre todo esto. Pero además no se nos olvide que ya hacía más de 120 años para este primer juicio que había sido descubierta América y que ya el concepto de la Tierra redonda ya estaba en boga totalmente, a diferencia de la Tierra plana, inmóvil en el centro del universo. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos ahorita platicando. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 4 de febrero de 1402 nace en Texcoco Nezahualcóyotl, el rey poeta. Gobernante, poeta, guerrero, arquitecto, Nezahualcóyotl fue un gran pensador, sabio y polifacético. Fue hijo de la princesa Metlalcihuatzin, hija del segundo señor de Tenochtitlán, y de Ixtlilxóchitl, sexto señor de los Chichimeca y señor de Texcoco. Al nacer fue nombrado Acolmistli o Puma Fuerte, pero las trágicas circunstancias que vivió en su adolescencia le hicieron cambiarse el nombre por Nezahualcóyotl o Coyote Hambriento. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del proceso Galileo Galilei. Están con nosotros el licenciado Carlos H. Huerta, el licenciado Luis Fernando Garay Contreras y el licenciado Ignacio Salcido. Y bueno, ya hemos planteado el entorno histórico, científico, la mentalidad, la ideología de la época. Y a lo mejor, pues yo creo que valdría la pena empezar a ver como tal el proceso que se le llevó a Galileo Galilei por las ideas que nos han estado comentando nuestros invitados. No sé quién desea iniciar con el tipo de proceso. Carlos. Bueno, yo inicio, pues era un proceso, como dije hace rato, pues de ahí la palabra modelo inquisitorio o inquisitivo. El tribunal era por generalmente obispos, por lo generalmente gente de la alta curia romana católica, entonces ya con cierta experiencia, con el aval del Papa, una autoridad un poco delegada del Papa en ciertas regiones, pues en este caso fue la Inquisición romana, porque hubo otros que no, ahorita no vamos a abundar en ese tema, pero históricamente así trascendió. Entonces era hacérsele llamar,
que expusiera, vamos a decir, su teoría del caso, pero con los bemoles que yo les dije hace rato de que bien pudiera perjudicarle todo lo que declarara en un momento determinado, y si guardaba silencio era presunción de estar ocultando algo, y de ahí que se llevara a tortura. No nos consta que haya sido torturado físicamente, pero sí psicológicamente, porque fíjense, es citado a juicio, dicen los historiadores, y le dicen, pues ¿sabes qué pasas aquí la noche en un anexo? Y ese anexo pues no era más que una mazmorra, no nos hagamos. Entonces, entonces ya ese escenario, y luego sobre todo lesionando sus derechos como adulto mayor, así, pues obviamente lo deja en un estado de psicológicamente inestable, ni margen de preparar su defensa, no tuvo un asistente legal así que lo patrocinara, por decir una cuestión. Aquí pues abundando en cuanto a las libertades fundamentales, pues la libertad de expresión, la libertad, el ejercicio de una profesión como es el ser científico, el ser ingeniero, y solo por contravenir pues un dogma, vamos a decir, de fe, por así llamarlo de una manera. Entonces, y ya de ahí no se le brinda esa oportunidad. Como lo manejamos en otros programas, era un instancial, prácticamente no había más que una oportunidad de una abjuración. ¿Y qué es una abjuración? Es primero un reconocer una culpa. Sí, yo profesé esta creencia y ahora me retracto y nunca más voy a volver a pensar ni actuar así. Pero esto no era una garantía por sí misma de esta justicia penal por colaboración con la autoridad, de que le fuera aplicar una pena pues más o menos equitativa, podemos decir. Yo hasta aquí dejaría esta parte. Nacho, adelante. Nacho. Sí, precisamente toca, Carlos, temas muy importantes como tiene que ver con los derechos humanos, los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho a la defensa. Y a mí me gustaría ahondar un poquito en el tema de la libertad de expresión y cómo está asociada esa cuestión con un principio que rige actualmente, que es el de la última ratio de la ley penal, que ya lo habíamos tocado nosotros en el juicio de Sócrates, de el por qué volver punible una conducta que a ojos actuales no tiene nada que ver, no tiene nada de perturbadora del orden social. Como comentábamos al inicio del programa, cualquier manifestación de ideas que contrariara el sistema de creencias establecido por la Iglesia era una amenaza al orden social. Por eso es que se consideraba tan grave y por eso es que se castigaba inclusive con la muerte. Pero tenemos que tomar en consideración, y bajo una perspectiva actual, que después de todo es bastante interesante hacer este tipo de crisoles, de ver qué hubiera pasado si lo hubieran intentado juzgar ahora por contrariar principios científicos establecidos, principios religiosos ya establecidos, por inclusive por contrariar las verdades que predican los personajes públicos, los políticos. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es uno de los derechos más caros que tenemos como seres humanos y es la proyección de nuestra dignidad. Así como el ser humano, y lo hemos repetido en anteriores programas, no es un medio para fines ajenos, sino un fin en sí mismo, la forma esencial de construirse, porque en el ser humano todo es autoconstrucción, pues es la comunicación de cuál es el fuero interno. Y si me dicen qué pensar, si me dicen qué leer, si me dicen que no debo de escribir, entonces realmente me están atropellando mi individualidad, mi personalidad, y no me refiero a la personalidad como la ficción de ser un sujeto de derechos y de obligaciones, no, sino mi individualidad y mi personalidad de ser humano. No me están dejando ser distinto, constituirme como un ente plural que abona inclusive actualmente a los ejercicios democráticos. Aquí me cabe resaltar cómo ha habido un cambio de paradigma para bien en la forma en la que sostenemos nuestras creencias, y por eso es que ha habido avances tan grandes en la ciencia. Hubo un estancamiento brutal durante cientos de años, y resulta que en los últimos 200 años hemos tenido muchos avances. ¿Por qué? Porque la forma de hacer ciencia se revolucionó. De sostenerse las creencias por el dogma incuestionable, pasamos ahorita a que uno de los pilares del método científico es la falsabilidad. Es decir, yo propongo esta teoría, ¿sí? Y inclusive te reto a que demuestres que es falsa. La teoría nunca se va a entender como una verdad absoluta. Nunca vamos a tener ya dogmas o cosas que son irrefutables o que no podamos comentar o que no podamos investigar. Al contrario, todos estamos invitados a demostrar la falsabilidad de las teorías
que según dicen los científicos que las han estudiado, rigen las leyes físicas, las reacciones químicas, los principios universales. Entonces, este cambio de perspectiva, esta autorización para que todos retemos los principios establecidos, es lo que ha hecho que el conocimiento realmente avance y no esté estancado. Bajo la perspectiva actual, un personaje como Galileo no nada más no sería enjuiciado y menos aún sería aprisionado como lo fue, porque él muere en prisión, sino que al contrario, creemos que sería condecorado y sería un personaje con una voz que habría que escuchar, sería un líder de opinión al margen de la ciencia. Yo creo que sería como lo que fue Albert Einstein por ahí de 1925 a 1955, que fue cuando murió, que era una verdadera celebridad. Stephen Hawking, que acaba de fallecer, creo que Carl Jung también, un divulgador científico, claro, este último más divulgador que descubridor, pero después de todo también un personaje científico que se vuelve un líder de opinión. Yo creo que sería más o menos como cualquiera de esos personajes, que en vez de castigarlo, lo estaríamos alabando. Ahora, nada más me gustaría aquí abonar sobre un tema muy interesante que todos conocemos, que es la famosísima frase que se atribuye a Galileo después de su condena. En el segundo de los procesos, en el año de 1633, la causa del enjuiciamiento no es tanto el sostener las ideas que sostenía, sino el desobedecer la, digamos, entre comillas, pena que se le había impuesto en 1616 y que consistía en no otorgar el calificativo de verdad absoluta al principio del heliocentrismo. Entonces, él en el año de 1633 hace una publicación de unos diálogos en los que se contiene una especie de burla bastante picante hacia el geocentrismo, y es lo que las autoridades eclesiásticas lo consideran ya un agravio directo y provoca la ruptura entre Galileo y los aleos eclesiásticos que tenía. Cuando lo procesan, en el proceso se le invita a abjurar, que como bien lo define Carlos es renegar, maldecir lo que se había sostenido y prometer no repetirlo. Él lo hace, y la leyenda afirma que tras la abjuración él pronuncia la frase "Epor se mueve", que en español, Epor si mueve, perdón, que en español significa "y sin embargo se mueve". Los historiadores no están muy de acuerdo con que esa frase se haya dicho en el momento de la abjuración, porque podemos ver como si fue su voluntad alterada por la coerción, por la amenaza de morir debido a sus creencias, y tan es así que se adecua a lo que le piden con tal de seguir vivo, al margen de que le aprisionaron el resto de sus días. Entonces no tendría sentido que por un lado abjure y por el otro reto. Lo que sí sostienen, inclusive Stephen Hawking así lo comenta, y algunos otros científicos en base a investigaciones con historiadores, es que esa frase la dijo de camino a casa y en presencia de alguna autoridad eclesiástica que no consideraba que lo que hacía Galileo era particularmente grave, y por eso es que el pronunciamiento de esa frase no le produjo un agravamiento de la pena. Lo que sí podemos tener, por cierto, y eso se descubrió apenas en el año de 1911, es que el acuñamiento de esa frase y su atribución a Galileo se hizo todavía mientras Galileo vivía, porque la primera referencia escrita, en un texto escrito a esa sobre la existencia de esa manifestación, viene más de 100 años después de la muerte de Galileo. Pero en 1910 o 1911 se descubre una pintura que dibuja a Galileo aprisionado, y Galileo en uno de los muros de su prisión está escribiendo la frase "Epor si mueve", y esa pintura está datada 2 años después de la condena. Entonces, de alguna manera, esto nos otorga certeza que desde aquella época ya se le veía como un personaje que no se quedaba muy quieto ante las autoridades, y que pudiera tener algo de verdad la manifestación, no necesariamente en el momento en el que hizo la abjuración ante el tribunal, pero sí en vida, que después de todo sí constituye un reto enorme porque está en juego su vida. Excelente, Nacho, gracias. Luis Fernando Garay. Sí, para redondear este pasaje, precisamente en 1616, cuando le habían como impuesto la condena, que no hablara respecto a la teoría del geocentrismo y que no defendiera el heliocentrismo, finalmente después de unos años hace otros experimentos y vuelve a publicar un libro en el que
define o defiende más bien la rotación de la Tierra, el movimiento de la Tierra. Y en este libro fue revisado por unos censores y lo aprobaron. No consideraron que había una prohibición a la condena que se le había impuesto. Sin embargo, cuando ya se ponen más tela de duda estos principios aristotélicos, finalmente viene el segundo juicio, en el que fue muy irregular. Al momento de imputarle que había desatendido esta prohibición, revisan el acta y el acta no estaba firmada, ni por él ni por el inquisidor. Entonces buscaron encontrar y encuadrar como manifestaciones heréticas sus resultados de sus teorías, y esto fue la causa por la que finalmente se le lleva a juicio. Ya en el juicio, bueno, pues no encontraron manera de refutar que sus palabras eran heréticas, no había nada con que llevarlo a que conmutara una pena, y le hacen la confesión, se le sacaron las pruebas, pero él está en confesión bajo amenaza. Recordemos que en esa época tenía 63 años, y pues tenía ese peso encima de perder la vida, porque Belarmino había condenado a la hoguera a un anterior. Entonces fue algo complicado que efectivamente dijera esta frase y sin embargo se mueve, ¿verdad? Estaba en otra condición. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero mencionar que Galileo Galilei le abrió las puertas para que unos años más tarde llegara uno de los grandes genios de la historia, que fue Isaac Newton, y que ya encontró el camino muy abonado. Ya nada más para comentar, aprovecho que en 1992 la Iglesia manifiesta que se equivocó en la condena a Galileo. Qué increíble, ¿no? Sí. De los juicios que hemos analizado, sí, finalmente los juzgadores han aceptado errores. Después de unos añitos, sí. ¿Verdad? Sí, no, pues muchísimas gracias. La frase que tengo yo hoy dice así: la Biblia muestra la forma de ir al cielo, no la forma como se ven los cielos. Es de Galileo. Ignacio Salcido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Carlos H. Huerta, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos. Luis Fernando Garay Contreras, muchísimas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, su voz en el dato histórico, a mis compañeros Janet Gallardo y a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 8 de febrero con el tema Juicio a Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México. Muchas gracias, muy buenos días, feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.